Max. Max Strand observaba el procedimiento de embarque para lo que creía que sería su viaje de vuelta a casa, a Charlotte, Nueva York. No era la forma más agradable de pasar una tarde. Unas décadas antes, su padre había fundado una pequeña empresa farmacéutica de la que Max y sus dos hermanas eran propietarios. La empresa era lucrativa gracias al desarrollo por parte del padre de varios medicamentos valiosos pero de uso poco frecuente, pero nunca hubo muchas oportunidades de crecimiento. Max llevaba 3 días en Nueva York, negociando la venta de la empresa a una importante compañía farmacéutica, después de que sus dos padres se hubieran marchado. Max estaba dejando la negociación del contrato en manos de sus abogados y agentes, porque hoy habían llegado a un acuerdo. Max esperaba llegar a casa esta tarde, pero no parecía probable. Era el número 3 en la lista de espera del último vuelo del día a Charlotte, que estaba completamente lleno. No estaba seguro de qué decirle a su mujer Camille, así que no la había telefoneado. Mientras sorbía su segundo gin tonic y contemplaba el acuerdo y el dinero que él y sus hermanas se repartirían, se sentó en un pub con vistas a la puerta. Recibió más de $10 millones y un generoso periodo de transición de las grandes farmacéuticas significaba que él y Camille vivirían de otra manera. Sus gemelas estaban en camino, o ya habían abandonado el nido. Ambas cursaban el primer año en la Universidad de Duke, donde el coste de la matrícula le estaba matando. Pero una vez finalizada la transacción farmacéutica, todo sería diferente. Mientras todo sucedía, los últimos pasajeros eran empujados hacia la pasarela por los agentes de la puerta de embarque. Después, se produjo un pequeño milagro. Max se dio cuenta de que su nombre aparecía como eliminado de la lista de espera cuando cambió el cartel de embarque. Saludó al camarero, que le hizo un gesto de aprobación, dejó dinero en la barra, cogió su bolsa de viaje y su maletín, y corrió hacia la puerta de embarque. El agente le dio una tarjeta de embarque, pero también les informó a él y a los otros 2 camareros de que los asientos estaban reservados para un grupo de 4 personas que se habían registrado a distancia pero no se habían presentado. Max descubrió que tenía un asiento de primera clase cuando llegó a la puerta de embarque, después de correr por la pasarela con sus nuevos amigos. Despachado el avión, sentado en primera clase y llegando a casa 1 o 2 días antes, pensó que era un buen indicio. Eso puede indicar que la fusión farmacéutica se cerrará de verdad. Cuando se acomodó, la puerta de embarque se cerró y la azafata le preguntó por sus preferencias de bebida mientras descendían hacia la pista. Sintiendo que se lo había ganado, tomó otro G&T antes de dormirse, pensando en un futuro en el que él y Camille tendrían suficiente dinero para viajar en primera clase a todas partes. Le despertaron el ruido y los gritos del aterrizaje. Finalmente llegó a la parada de taxis y le llevaron a casa. Hacía unos días había conducido su camioneta hasta el aeropuerto, pero ahora estaba cansado, tenía resaca y era demasiado tarde para ponerse en contacto con Camille para que fuera a buscarle. Como no residían en Charlotte, el trayecto en taxi fue lo bastante largo como para que volviera a cabecear. Llegaron y el conductor tuvo que despertarle. Max le dio su dinero, dejó una buena propina y salió cojeando del taxi. Mientras el taxi se alejaba y él giraba hacia la casa, ya estaba fantaseando con acurrucarse en la cama con Camille después de un largo y estresante día y medio. Se despertó por completo y se detuvo ante lo que vio. Delante de su lado del garaje, en el camino de entrada, estaba aparcado un Mercedes dorado. A Max le pareció un Mercedes extremadamente elegante, pero todos los Mercedes le parecían elegantes. Max se quedó varios minutos mirando el oscuro interior de la casa, que ya era más de medianoche. Hacia el mediodía, había hablado con Camille en el despacho de su abogado, y ella no le había mencionado nada acerca de tener invitados durante la noche. Intentaba no imaginarse lo peor, imaginarse un escenario perfecto en el que estaría acurrucado con una Camille cálida y somnolienta en cuestión de minutos. Pero no era así como funcionaba su mente, así que se tomó su tiempo para caminar hasta la puerta del corredor que conectaba la casa con el garaje. Después de abrirla y entrar en la tranquila casa, avanzó con paso aún más pausado por la cocina y subió las escaleras hasta el dormitorio de él y Camille. Max entró en el dormitorio mientras la puerta permanecía abierta, claramente sin esperar invitados. Y se rindió, sin encontrar otra forma de decirlo. Dejó de respirar, su corazón pareció dejar de latir y su cerebro dejó de funcionar. Estaba presenciando lo que hasta entonces había considerado inimaginable. Extendida en su lado de la cama,
desnuda y con un brazo estirado sobre otro tipo dormido que parecía sonreír un poco en sueños, estaba Camille. A Max le pareció que se quedaba así indefinidamente. Pero al cabo de un rato, su mente volvió a la normalidad. Quedó claro por qué sonreía mientras dormía cuando miró de nuevo a Camille, que estaba abrazada al hombre. Ambos roncaban también. Max se entristeció por ello. Hasta esta noche, había disfrutado escuchando a Camille roncar. A Max le parecía que prácticamente ronroneaba cuando dormía. Como compartían la cama, supuso que sus ronquidos significaban que estaba bien dormida. Ese suave ronroneo en sus oídos se había convertido más de una vez en su sonido favorito mientras dormía. Pero ahora no. Juró no volver a acostarse a su lado y oírla roncar. A pesar de su corazón roto, Max empezó a recapacitar. Se fijó en la ropa pulcramente arreglada del hombre que descansaba en una silla que Max había ocupado durante incontables horas. Max empezaba a sentir una ira abrasadora en su interior. Tras sacar las llaves del coche y la cartera, recogió los pantalones y se tomó un momento para reflexionar. Decidió llamar al hombre imbécil, ya que podía ganarle con una raqueta de tenis que sacó del armario del dormitorio. Además, podría derrotar a Camille. Aunque ambas opciones podrían gratificar a Max a corto plazo, podrían ponerle en grave peligro más adelante. Otro pensamiento estaba empezando a tomar forma. Mientras lo hacía, sacó su teléfono móvil para tomar algunas imágenes condenatorias. Después de tomar todas las fotos, Max fue a buscar los zapatos y la ropa de Jerk. Era un tipo corpulento. Max pesaba alrededor de 160 libras o 5'10". Parecía que Jerk era al menos 4 o 5 pulgadas más alto y posiblemente 50 libras más pesado. Incluso a corto plazo, la raqueta de tenis podría no haber sido la mejor elección. Cogiendo la ropa y las zapatillas en la mano, Max echó a su mujer, la madre de sus inestimables hijas, una mirada más antes de endurecer su corazón contra el amor que le había sostenido durante casi 2 décadas. Sin lágrimas en los ojos, salió del dormitorio y regresó al exterior por las escaleras. Las puertas del Mercedes se abrieron cuando sonó el pitido del llavero. Max se sentó en el asiento del conductor y metió dentro la bolsa de viaje y el maletín. Aunque nunca había sido un entendido en vehículos de alta gama, descubrió que disfrutaba del Benz después de entrar en él. Después de familiarizarse con los mandos y engranar la caja de cambios, se puso en marcha. Max se detuvo al cabo de 1,5 kilómetros y miró en su cartera. Contenía algo de dinero en efectivo, tarjetas de visita que le identificaban como Franklin Thompson, vendedor jefe de un concesionario Mercedes cercano, y un permiso de conducir con una dirección en Charlotte. Max supuso que podría meterle en serios problemas y posiblemente a Camille si su amante tenía familia allí. Sin embargo, Max estaba cansado y se fue a pasar la noche a un motel local. Camille Tronder poseía una gran discreción. A pesar de darse cuenta de que no era tan lista como su marido Max, había permitido que su aventura con Franklin Thompson durara casi 5 meses sin despertar sus sospechas. A la mañana siguiente, tumbada en la cama con Franklin, se preguntó si Max se habría quedado en Nueva York. Puede que no fuera tan bueno como Max en la cama, pero fuera de ella seguía siendo muy bueno. Pensó que había llegado el momento de dar por terminada la aventura, ya que él se estaba pareciendo demasiado a un vendedor de coches. Al igual que los jugadores de fútbol que había amado en la universidad, admiraba el tamaño de Franklin. Sin embargo, Franklin se estaba volviendo demasiado engreído. Ella cedió a su deseo de pasar la noche, pero esa fue la última vez que lo haría. Aunque Max no sabía nada, seguía pareciéndole insultante tener a un hombre cualquiera en su lecho conyugal cuando ella pretendía pasar el resto de su vida con él. Sonó el despertador. A las 7 de la mañana, era hora de su último y breve sexo de excitación con Camille encima antes de ducharse e irse a trabajar. Más tarde, ella llamaría a Franklin y le diría que la aventura había terminado, de manera firme pero amable. Después se fue a duchar. Cuando Franklin volvió de ducharse en la habitación de invitados, ella estaba vistiéndose en el dormitorio y él tenía una toalla alrededor de su cintura. Tras pararse un momento, le preguntó: «Camille, ¿dónde has movido mi ropa?» «¿Qué? No las he movido a ningún sitio». «¿Dónde las pusiste anoche?» «Justo ahí, en esa silla». «Pero no están. ¿Te las llevaste a la habitación de invitados?» «Deben estar por aquí».
Retrocedió a trompicones por el pasillo hasta la habitación de invitados, murmurando, yo. Antes de darse la vuelta enseguida. No, no están aquí, no están allí, están, tartamudeó mientras intentaba explicar la desaparición de sus prendas. Camille, pensando en que los dos habían bebido demasiado la noche anterior, comentó un poco enfadada, ¿acaso te las dejaste abajo cuando llegamos anoche? Franklin respondió, no, estoy seguro de que no lo he visto, pero creo que iré a buscarlo, y salió del dormitorio. Volviendo rápidamente, subió corriendo las escaleras. Camille, mi coche no está, mi ropa no está abajo. Alguien estuvo aquí anoche, se llevaron mi ropa, robaron mi coche. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Qué? Preguntó Camille, incapaz de interpretar las palabras de Franklin. ¿Cómo podían desaparecer su coche y su ropa? Habían pasado toda la noche juntos dentro de la casa. ¿Existe la posibilidad de que alguien haya entrado? De repente, Camille se tiró sobre la cama. Franklin se volvió para preguntar, ¿qué? Camille intentó responder, pero era incapaz de respirar y mucho menos de hablar. Por fin, susurró, Franklin, ¿y si fuera Max? ¿Y si vino de Nueva York mientras dormíamos? ¿Y si se llevó tus cosas y tu coche? Franklin escupió, maldita sea, y se dejó caer en la cama de Camille. Su voz se apagó mientras pensaba en un futuro que podría ser desde malo hasta completamente desastroso. Tienes que averiguar dónde está. Puede que haya sido él, pero si sigue en Nueva York, significa que ha entrado un ladrón. Y eso significa que tenemos que llamar a la policía. Tengo que recuperar mis cosas y mi coche. Oh, maldición, ese auto. Si llamamos a la policía, querrán saber a quién pertenece y está a nombre de mi mujer. Camille sacó su teléfono y tecleó el número de la oficina de Max, diciendo, llamaré a su oficina. Su secretaria llega muy temprano y sabrá dónde está. A pesar de que eran cerca de las 8, la secretaria de Max respondió enseguida. Despacho de Max Trunder, ¿puedo ayudarle? Hola, Seila, soy Camille, sé que es muy temprano, y no estoy segura de dónde está Max. No llamó anoche así que, ¿has sabido algo de él? Camille, es temprano, y sé que el equipo en Nueva York trabajó hasta muy tarde anoche. Probablemente hoy empiecen tarde. Ayer hablé con Max sobre las 6, justo antes de irme a casa. Me dijo que estaban haciendo buenos progresos y que podrían llegar a un acuerdo hoy. Es estupendo oír eso. Así que sigue en Nueva York, ¿no? Sí, seguro que sí, y espero tener noticias suyas en cuanto vuelvan todos al despacho del abogado. ¿Quieres que le pida que te llame? Sí, por favor, pero solo si tiene tiempo. Sé lo importante que es este trato. Colgaron y Camille se volvió hacia Franklin. Vale, lo haré. Adiós. Max sigue en Nueva York, así que tenemos que pensar en llamar al 911 para denunciar un allanamiento y el robo de un coche. Camille, ¿qué vamos a decirles? ¿Que a tu amante le robaron la ropa de tu dormitorio y el coche de la entrada de tu casa? Quiero decir, ¿qué demonios? Estamos realmente jodidos. Vale, lo entiendo. Vamos a pensarlo. ¿Qué tal si te llevo a tu casa y te dejo allí? Te vistes y denuncias los robos como si hubieran ocurrido allí. Mientras tu mujer llevaba a los niños al colegio. Y, tal vez no denuncies el robo de ropa. Eso podría ser más difícil de explicar que un coche robado. Sí, excepto que le dije a mi mujer que ayer me iba a Atlanta a una reunión sobre el nuevo Mercedes Clase S y que no volvería a casa hasta esta tarde. Vale, pero el plan sigue funcionando. Solo tenemos que esperar hasta tal vez el mediodía, cuando estarías regresando de todos modos. Pasaste por casa, dejaste las llaves en el coche ya que era una parada rápida antes de ir al concesionario y tu coche fue asaltado mientras estabas en tu casa. Sabes, creo que eso podría funcionar, y podría decir que me dejé la cartera en el coche y también se la llevaron. Y podemos pasar el rato aquí durante unas horas, tal vez terminemos necesitando otra ducha, tal vez juntos. Camille trabajaba como asistente legal en un modesto bufete de abogados. Franklin, tengo que decir que estoy enferma en el trabajo. El trabajo, aunque monótono, era bastante soportable. Salió al pasillo para hacer la llamada, volvió al dormitorio y encontró a Franklin de nuevo en la cama. Se sintió tentada, pero pensando en Max y en su decisión de poner fin a la aventura, decidió no ceder.
Franklin, dijo, sin molestarse en desvestirse. Creo que es hora de terminar con esto. Hemos tenido una buena racha, pero sabes que podría haber sido Max anoche. Tuvimos suerte de que en realidad fuera un tipo malo. Vamos a buscar algo de ropa para ti y tal vez ir a desayunar en un lugar drive-thru. Franklin la miró seriamente y pensó en disuadirla, pero al final decidió que tenía razón. Por suerte para ellos, siempre había otra encantadora madre de mediana edad que entraba en la sala de exposiciones. Eso resultó ser más difícil de lo esperado. Vale, estoy de acuerdo, ha sido una buena racha. Entonces, ¿qué tal algo de ropa? Max era 4 pulgadas más bajo y Franklin 50 libras más pesado. Finalmente, Camille descubrió unos pantalones de chándal raídos y desgastados que, después de cortar una esquina del material en la cintura, le quedaban más o menos bien a Franklin. Luego, para mantener el chándal en su sitio, le anudó unos cordones alrededor de la cintura. También descubrió una sudadera con capucha que se había lavado en la carga incorrecta de la lavadora, lo que la había vuelto rosa. Después de quitarle las mangas y dejar más espacio en las sisas, Franklin estaba listo para vestirse. Abrió la boca para decir algo sobre la ropa de payaso, pero vio su expresión y sonrió un poco. Después de decidir esperar a la casa de Franklin, optaron por ver la televisión. Max había entrado en la entrada de la casa en el lugar que figuraba en el carné de conducir de Franklin esa misma mañana, justo en el momento en que Franklin se dio cuenta de que su ropa y su coche habían desaparecido. Había una pequeña bicicleta apoyada contra la pared del garaje de una bonita casa. Durante unos instantes, Max reflexionó y se sentó en el coche, pero no lloró. Había pasado una noche acelerada en el motel y había salido a correr justo antes del amanecer. Le asombró que su estado no hubiera empeorado, tal vez seguía en estado de shock. Se acercó a la puerta principal y sacó la cartera de Franklin, sacando el carné de conducir. Después de llamar al timbre, abrió la puerta una joven que parecía tener unos 20 años y era atractiva de un modo estresado. Max llevaba su traje del día anterior en Nueva York, sin corbata y con una camisa blanca arrugada. Aunque no tenía buen aspecto, esperaba no parecer amenazador. Hizo un gesto a la mujer para que viera el carné de conducir de Franklin y señaló el Mercedes dorado. La mujer le cerró la puerta en las narices antes de que pudiera decir nada, pero rápidamente volvió a abrirla mientras sostenía su teléfono. Tengo el 911 en mi teléfono, listo para darle a enviar, a menos que me digas que mi marido está bien. Se miraron fijamente un momento antes de que a ella se le cayera la cara de vergüenza y abriera la puerta para dejarle pasar. Señora, tengo una foto en mi teléfono de su marido y mi mujer anoche en la cama, desnudos y profundamente dormidos. Francamente, no creo que su marido esté bien, y creo que mi mujer tampoco. Al oír mamá procedente de la cocina, se levantó para decir algo. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la cocina, supuso Max, diciendo, espera aquí, ahora vuelvo. Oyó voces, la suya y la de uno o varios niños. Cuando ella volvió, le estaba ofreciendo una taza de café. Espero que te lo tomes solo. Tengo que preparar a mis hijos para ir al colegio y luego llevarlos. Me temo que ahora mismo confío más en ti que en mi marido. Puedes quedarte aquí hasta que vuelva y luego hablamos. De acuerdo. Max se sentó en el salón y la mujer y los 2 niños no tardaron en salir. Bien, respondió Max, me temo que tú y yo estamos en el mismo barco. Los apresuró a salir por la puerta, presentándolo como amigo de su padre. Max no hizo nada más que sentarse allí, sorber su café en mal estado, considerar la posibilidad de telefonear a su oficina y, finalmente, no hacer nada más que sentarse allí. Sin decir nada, la mujer salió corriendo del salón y subió las escaleras. Regresó unos minutos después, más arreglada, con el pelo peinado y los labios pintados. Le tendió la mano a Max. Le estrechó la mano y se presentó. Max tuvo que reírse de su forma de expresarse, le sentó bien reírse. Siento la confusión de antes. Soy Molly Thompson, actualmente casada con Franklin Thompson, quien actualmente está involucrado con la mujer con la que usted está actualmente casado. Después de explicar lo que había sucedido la noche anterior, dijo, tienes toda la razón, acerca de todos los Kerentries. Soy Max Trunder, y mi esposa es actualmente Camille Trunder. Molly empezó a llorar en ese momento. Camille y yo vamos a divorciarnos y estoy seguro de que las fotos me ayudarán a conseguir un acuerdo decente.
Puedo enviártelas a tu teléfono si crees que podrías necesitarlas. Sí, supongo que debería tenerlas, dijo Mali, mirando a Max con ojos sin vida. Ella lo detuvo cuando iba a coger su teléfono, diciendo, espera, no me los envíes. Si las veo nunca me quitaré esas fotos de la cabeza. Quédatelas y si las necesito te llamo. De acuerdo. Claro, contestó Max, antes de añadir, puede que no siga en mi trabajo actual mucho más tiempo y definitivamente no seguiré en mi casa actual. Te daré el nombre y el número de mi abogado. Siempre puedes ponerte en contacto con él si necesitas el píxel o si necesitas ayuda en caso de divorcio. Mali respondió, de acuerdo, gracias. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Vas a devolver el coche? ¿Vas a esperar a Franklin e intentar darle una paliza? ¿Lo viste? Pudiste ver que es un tipo bastante grande, aunque se ha vuelto algo gordo. Se suponía que tenía que estar ayer en Irlanda para una especie de reunión de coches y pasar allí la noche. Debería estar en casa en algún momento de hoy. Sabes, nunca he conducido un Mercedes antes y me gusta el coche. Creo que me lo quedaré hasta que alguien me obligue a devolverlo. Tu marido, tengo que decirte que se hace llamar Jerk, puede que. Mali y Max se echaron a reír, desesperados por cualquier tipo de entretenimiento desenfadado. Mali declaró, en realidad el coche está a mi nombre. A Max le gustó esa idea pero se quedó callado ya que Mali obviamente seguía elaborando un plan. Por alguna razón fiscal, más depreciación creo, Franklin, lo puso a mi nombre ya que yo conduzco más que él. Ella continuó, haciendo una pausa pensativa. Y, continuó. Sabes, como soy la dueña de ese coche, puedo escribir un permiso para que lo conduzcas y la policía puede llamarme para confirmarlo si te paran. Y otra cosa, continuó, últimamente hemos tenido muchos robos en nuestro barrio. Tienes las llaves y la ropa de Franklin. Si la llave que tenemos escondida en el patio no está cuando él llegue, puede intentar entrar. Y si nuestro sistema de seguridad se pone en alerta instantánea, podría traer alguna ayuda interesante de la policía. Mali, creo que me estoy enamorando de nuevo. Eres magnífica. Vale, cálmate. Franklin puede esperar a volver hasta que los niños y yo volvamos del colegio esta tarde. Pero puedo recogerlos e ir a un parque un rato. Darle más tiempo para que se meta en más líos de los que se va a meter cuando lo vea. Pase lo que pase, por favor, avísame, sobre todo si se mete en líos con la policía. Y llámame cuando necesites que te devuelva el coche. No quiero que te metas en problemas. Max se marchó en el elegante Mercedes dorado, diciendo, lo haré. Ahora tienes que salir de aquí, y yo también. Se preguntó cuánto costaría uno similar, en un color mejor. Esperaba que Mali fuera a buscar la llave secreta, pusiera la alarma y se fuera el resto del día, tal como le había dado el papel de permiso. Franklin y Camille. Ese día, a mediodía, Camille y Franklin llegaron a la residencia de Franklin. Camille lo dejó en casa y se marchó lo más rápido que pudo, como si quisiera evitar más contaminación. Franklin se acercó a la puerta, temiendo que Mali estuviera en casa, pero también esperando que estuviera abierta. Naturalmente, estaba asegurada, así que se dirigió rápidamente alrededor de la casa hasta la roca del patio trasero donde guardaban una llave extra. Sin embargo, la piedra había desaparecido. Se dijo, oh, maldita sea, mientras echaba un vistazo a la parte trasera de la casa y consideraba la posibilidad de forzar la puerta. Intentó también entrar por la puerta trasera, pero estaba cerrada, así que se sintió atrapado. Contó cuál de las ventanas de la parte trasera era la mejor para romper. Su elección fue la ventana de la habitación familiar. Romperla le dejaría más espacio para entrar en la casa, ya que era la más grande de la parte trasera. Examinó el cristal y arrancó una rama de un árbol que había pensado podar. Necesitaba una técnica para atravesar el cristal que se rompería de la ventana porque estaba descalzo. Cogió un par de sillas de la cubierta trasera y las colocó junto a la ventana. Razonó que podría limitarse a ser precavido una vez que entrara en la sala de estar y trepar por las sillas para evitar el cristal. Respiró hondo un par de veces y ya estaba listo. Cuando Franklin lanzó la rama contra la ventana del salón, explotó con un estruendo satisfactorio. El sistema de alerta de la casa de la familia empezó a aullar, lo que fue terrible para Franklin.
Peor aún para él, Mali se había puesto en contacto con la comisaría local esa mañana para informar de posibles robos en su vecindario, así que dio la casualidad de que un coche de policía pasaba por su calle. Franklin murmuró, maldita sea, mientras intentaba apresuradamente trepar por las sillas y entrar en la casa para desactivar el estúpido sistema de seguridad. Pero no lo bastante rápido. Franklin se volvió hacia dos agentes de policía que habían desenfundado sus armas. Policía. Deténgase ahí mismo y aléjese de la casa lentamente. Levanten las manos. Les gritó Franklin. Siguiendo las instrucciones, se levantó de los asientos y retrocedió, apenas cortando el paso. Empezó a decir, agentes, puedo explicarlo, pero fue interrumpido por uno de los agentes, que le esposó tras llevarle las manos a la espalda. Su intento de explicación fue recibido con desdén mientras el policía le leía sus derechos Miranda. A continuación, el policía le preguntó si tenía más preguntas. Cuando uno de los agentes preguntó a Franklin si llevaba alguna identificación, respondió, sí, esta es mi casa y yo no tengo mi llave, así que estaba entrando para coger algo de ropa y llamar a mi oficina. Es posible que los agentes pensaran en ropa de payaso cuando vieron su atuendo de chándal. No tengo. Verá, perdí mi coche y toda mi ropa y cosas y solo necesito entrar para poder conseguir ropa de verdad. Señor, ¿cómo? ¿Perdió su coche? Bueno, estuve anoche en casa de un amigo y esta mañana el coche aún no estaba. Simplemente se esfumó, ¿sabe? ¿Has denunciado la inexplicable ausencia? Quizá lo dejaste en algún sitio, tal vez en un bar. Franklin se quedó sin palabras. No quería divulgar su paradero ni la razón por la que no había denunciado la desaparición del automóvil, pero tampoco quería ir a la cárcel por intentar entrar en su propia casa, y las esposas eran bastante incómodas. Finalmente, se le ocurrió una posible solución. Haga el favor de llamar a mi mujer. Tal vez podría llevarme a mi oficina para que ella me reconozca. Uno de los policías tomó el número de teléfono de Mali y se marchó a llamarla. Franklin pudo oír la versión de la llamada del policía. Allí me ayudarán a comprar ropa, dijo, dándose cuenta de que lo iba a pasar mal en el concesionario, pero era mucho mejor que ir a la cárcel o que Mali viniera a casa. Oficial Riles de la policía de Charlotte aquí, señora. Tenemos aquí a un hombre que dice ser su marido, y estamos proporcionó la dirección. Sí, señora, estaba intentando entrar en su casa porque había extraviado su ropa y... No, señora. Sí, señora. Claro que sí. La mujer dice que su marido está en Irlanda y que cualquiera que irrumpa en su casa debe ser un ladrón. Gracias, señora, dijo, volviéndose hacia Franklin. Ella espera que te encerremos y destruyamos la llave. Sin embargo, mientras la policía conducía a Franklin a su vehículo para llevarlo a comisaría, estaba al borde de las lágrimas. Camille, por su parte, había conducido hasta su lugar de trabajo con 30 minutos de retraso, pero prometió compensarlo. Se puso en contacto con el despacho de Max tras no obtener respuesta en su teléfono móvil, todavía preocupada por él ya que no había tenido noticias suyas. Hola Seila, Camille una vez más. Como hace tiempo que no sé nada de Max, empiezo a preocuparme un poco. ¿Y tú? No tengo. Eso debe significar que todavía está en Nueva York con los abogados, pero rara vez llama estos días. Como pareces un poco preocupada, le llamaré para ver cómo está. Él o yo le devolveremos la llamada dentro de un rato. De acuerdo. Camille recibió una llamada al poco rato, diciendo, gracias, Seila, eres la mejor secretaria del mundo. Soy Seila, Camille. Hablando con una secretaria del bufete, me he enterado de que Max salió ayer a última hora para intentar embarcar en el último avión con destino a Charlotte. Así que, para ver cómo estaba Max, le hice una llamada a su móvil. Después de hablar, me pidió que te dijera que te llamaría más tarde. De acuerdo. Mientras Camille desconectaba, una serpiente empezó a crecer en la boca de su estómago. Gracias, Seila, gracias, dijo. Max. Después de colgar con Seila, Max condujo el Mercedes dorado hasta un nuevo abogado, un abogado de divorcios que Fred Thomas, su abogado de negocios de toda la vida, le había recomendado. Max confiaba en su abogado de negocios y pensó que podría confiar en el nuevo abogado también. ¿Tronder sería tan amable de tomar asiento?
La recepcionista dijo, la señora Reinhardt estará con usted en un momento. Se sentó, sintiéndose un poco más a gusto en el despacho de la abogada, amueblado con gusto pero sin ostentación. Antes de que tuviera tiempo de preocuparse más, una mujer de unos 50 años, algo corpulenta y con el pelo claramente teñido de rojo, entró en la recepción. «Señor Tronder». «Me llamo Anna Reinhardt», dijo, poniéndose en pie y saludando a Max con la cabeza. «Debería atenderle lo mejor posible», me informó Fred por teléfono. «Hablemos de su situación en mi despacho. Deja que te enseñe el lugar». Max la siguió hasta un despacho bonito, pero no lujoso. Aceptó un café de la recepcionista y procedió a contar su historia, obviando la parte de Mercedes, aunque sospechaba que a Anna le resultaría divertida, sobre el hallazgo de una esposa infiel, el deseo de divorciarse y la necesidad de proteger sus bienes, especialmente el producto de la venta de su empresa y la de sus hermanas. «¿Te importa que te llame así, Max?», dijo ella, «y yo me llamo Anna», a lo que él asintió. La buena noticia, bueno, al menos algo buena, teniendo en cuenta sus circunstancias, es que sus acciones se consideran bienes independientes porque, según Fred, usted y sus hermanas eran propietarios de la empresa antes de casarse con su esposa. Es decir, ni las acciones de tu negocio ni los beneficios de las ventas pertenecen a tu mujer. Sin embargo, debes mantener las acciones y los beneficios de la venta separados de cualquier cuenta conjunta que puedas tener con tu cónyuge. ¿Tiene sentido? Creo que sí. ¿Pero qué pasa con nuestra casa, los fondos de jubilación y otras cosas similares? Pues no son muy buenas noticias para usted. Pagarás una pensión alimenticia durante unos años porque tu salario es considerablemente mayor que el de ella. Si aumentamos la pensión alimenticia, probablemente podremos evitar hacer pagos con cargo a nuestra cuenta de jubilación. Aunque no parezca agradable, la incomodidad temporal suele ser preferible a tener que repartir sus fondos de jubilación dentro de décadas. No hay pensión alimenticia para los hijos, ya que asisten a la universidad. Entiendo que aceptas la responsabilidad de los costes restantes asociados a su educación. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Y la casa? Usted y su cónyuge deben elegir sus deseos. Podéis elegir compraros el uno al otro el valor de tasación actual, o podéis elegir venderla y repartiros los ingresos. No me interesa la casa en absoluto después de lo que presencié anoche. Como dudo que Camille pueda comprar mi mitad, supongo que tendré que vender. De acuerdo, redactaré los documentos de esa manera. Como la petición de divorcio es un formulario muy convencional, puedo prepararlo para que lo revises mañana, o antes si lo deseas, para que podamos notificarla por la tarde. La semana que viene, se puede llegar a un acuerdo de conciliación sugerido. Wow, eso se movió bastante rápido. Bueno, yo. Señor, escúchame, Max Tronder. Tal vez usted y su cónyuge tienen la oportunidad, tal vez la terapia o incluso un pequeño periodo de tiempo podría ayudar. En absoluto. No, todo con lo que realmente estoy lidiando es con el shock. Hace menos de un día, estaba emocionado por contarle a mi mujer la buena noticia de la venta de la empresa y ansioso por volver a casa. Y aquí estaba sentado, discutiendo la posibilidad de divorciarme. Sin embargo, debes proceder. Ya encontraré una solución. Vale, pero si cambias de opinión, llámame y lo ajustamos. Dijo Max mientras le pagaba un anticipo y salía de su despacho. Mientras lo hacía, se preguntó un poco sobre la situación que rodeaba al imbécil que había visto la noche anterior, lo que le hizo recordar que antes le había dicho a su secretaria que llamaría a Camille. Camille. Hola, dijo Camille mientras contestaba al teléfono en su despacho del bufete de abogados. Soy Max, Camille. ¿Has intentado localizarme llamando? Oh, Max, estoy tan contenta de que hayas llamado. Te he echado de menos. ¿Te sientes cómo? ¿Dónde estás, exactamente? Estoy aquí en Charlotte, Camille. Bueno, ¿cuándo volviste? La serpiente levantó la cabeza desde lo más profundo de su estómago. Anoche, Camille, volví anoche. La serpiente mordió. Mordió con fuerza. Camille se hundió en su silla, dándose cuenta de que tenía que continuar esta discusión a pesar de que tenía problemas para respirar y mucho menos para hablar. Camille, voy a colgar ahora, dijo. No, Max, no, apenas consiguió decir. Por favor, ¿podríamos quedar en algún sitio? Max dudó, necesito verte y, solo verte unos minutos.
Aquella mujer había sido su amor, la madre de sus hijas y la persona más significativa de su vida durante más de 20 años. La serpiente mordió aún más fuerte cuando Max dijo, «Vale, Camille, en el Center Café a las 6». Camille tuvo que decir que sí, pero Center Café era un lugar especial para ella y Max desde que se habían conocido allí hacía años, saliendo los dos con los amigos, y ahora temía porque Max lo había sugerido. «Max, por favor, presta atención y te veré allí». Max colgó, dejando a Camille sollozando mientras la serpiente seguía mordiéndola. «Lo siento, y te quiero», le dijo. Aunque Camille había metido la pata más de una vez en el instituto, pensó que se había librado de la necesidad de sentirse indefensa cuando llegó Max. Max era todo lo que ella necesitaba, fuerte en la cama, cariñoso, un gran padre para las niñas, un buen proveedor. Pero a veces, cuando estaba sola, cuando estaba segura de que nadie la vería, pensaba en uno de esos futbolistas. Camille llegó pronto a la cafetería, Max aún no había llegado, así que pidió un vaso de vino y se sentó a pensar en lo horrible que era. Si no hubiera sido por el viaje en avión a Charlotte desde la costa oeste, donde Max estaba de visita en alguna empresa farmacéutica intentando vender un nuevo medicamento, y ella le hubiera acompañado el fin de semana para descansar antes de sus reuniones, aquellas sesiones de soledad habrían sido suficientes. Cuando volvió a casa sola en un vuelo nocturno, la sentaron junto a un hombre corpulento, el entrenador de lo que resultó ser un equipo local de la NFL, hablaron, bebieron demasiado, y ella se quedó dormida con la cabeza en su hombro y se despertó con su mano bajo la falda. Pensando ahora en aquella noche, se dio cuenta de que debería haber gritado o al menos haberle quitado la mano de encima, pero en lugar de eso Camille dejó que aquel tipo hiciera lo que quisiera. El vuelo aterrizó y fueron directamente al motel más cercano, donde tuvieron sexo hasta quedar exhaustos. Le encantaban las sensaciones que le producía un hombre grande. ¿Y la culpa? No recordaba haberse sentido culpable, solo aliviada de que Max no volviera hasta una semana después, cuando su cuerpo se había recuperado. Aquel entrenador solo había durado una temporada en Charlotte y tal vez Camille hubiera vuelto a ser una esposa fiel, pero antes de marcharse, le había presentado a un manman de la plantilla de prácticas. No era una estrella, ni siquiera un jugador importante, pero era tan fuerte y dominante en la cama como el entrenador. Camille estaba incluso agradecida cuando fue traspasado. Ella quería seguir siendo leal a Max, pero la culpa finalmente se había hecho sentir. Para cuando sus hijas se fueron a la universidad, Camille había aceptado su infidelidad. Atesoraba el tiempo que pasaba con Max y estaba agradecida por el tiempo extra que pasaron juntos después de que las niñas se fueran. Pero tan pronto como Max hacía algo amable por ella, se le colaba una serpiente. Le dijo que había llegado el momento de comprarse un coche nuevo y que debía elegir uno de alta gama. Con pesar, decidió visitar el concesionario Mercedes donde Franklin Thompson la estaba esperando. La llevó a la cama con todas las de la ley, aunque no le vendió un Mercedes. Y aunque Franklin no era el mejor en la cama, ella sabía que eso no estaba bien. Aunque era fuerte y grande, el trato de Max hacia ella era mucho mejor. Más que eso, estaba mal porque tenía sus defectos. Ella sentía que su matrimonio estaba intacto porque se había salido con la suya en relaciones anteriores. Quería ser fiel porque era lo correcto, no acostarse con rulos, aunque en ese momento Max y ella estuvieran más enamorados que nunca. Aunque Max no los hubiera encontrado, dejar que Franklin pasara la noche en su lecho conyugal había sido un terrible error. Sin embargo, ella había cedido ante él y ahora temía tener que pagar un precio terrible por ello. «Hola, Camille». Max estaba a su lado cuando Camille levantó la vista. Se dio cuenta de que se lo había imaginado porque él parecía considerablemente mayor que antes de marcharse a Nueva York. La serpiente seguía alojándose en su estómago. «Hola, Max. Gracias por estar aquí. No sé ni cómo empezar a hablar de lo mucho que lo siento», dijo. «¿Puedo hacerte algunas preguntas?», mientras tomaba asiento. «Oh, Max, por favor, no. Si tenemos alguna oportunidad, las preguntas y respuestas solo matarán esa oportunidad. Max, deberíamos huir, solo por unos días, a alguna isla del Caribe, donde podamos reconectarnos, donde podamos abrazarnos, donde...». Camille sabía que tenía que aguantar el dolor y dejar que Max se desahogara todo lo que quisiera, pero la serpiente persistía en morder. «Camille, por favor. No seas ilusa. Si no puedes responder a mis preguntas, me levantaré y me iré».
Tal vez, solo tal vez, podría superar su rabia y llegar a una reconciliación de algún tipo. De acuerdo, Max, pregúntame lo que sea. La pregunta ¿sabes a qué hora llegué a casa anoche? Le pareció extraña. Dejó de hablar. Oh, no, no exactamente, tuvo que ser después de. Se anticipó a su siguiente pregunta, que fue la siguiente. ¿Y sabes lo que vi cuando llegué a casa, cuando subí a nuestro dormitorio, o, debería decir, lo que solía ser nuestro dormitorio? Sí, Max, sé lo que debiste ver, y sé que tuvo que ser una de las peores cosas que hayas visto en toda tu vida, y sé que es enteramente culpa mía que vieras eso, y te ruego que por favor me escuches. Max, lo siento lo suficiente como para no impugnar ningún tipo de divorcio que quieras. Si quieres pegarme, puedes hacerlo aquí mismo y no me quejaré. Si quieres. Cállate, Camille. Siguiente pregunta, ¿cuántos hombres desde que estamos casados? Si mientes, si creo que mientes, me levanto y me voy. La verdad no era lo primero en la mente de Camille, era lo segundo, que mentir era simplemente demasiado peligroso, y lo tercero, que probablemente iba a tener que poner fin a su matrimonio a pesar de todo. 3. Max, 3 hombres que ahora desearían no haber conocido. Creo que veo en tus ojos que nuestro matrimonio ha terminado, y lo entiendo. Te mereces a alguien mejor que yo. Estoy dispuesta a hacer casi cualquier cosa para darnos otra oportunidad, pero entiendo si quieres no tener nada más que ver conmigo. Max se levantó y se fue, diciendo, consigue un abogado, Camille, mañana te entregarán los papeles del divorcio. Al principio, Camille estaba demasiado conmocionada para llorar mientras estaba allí sentada. Empezó a llorar cuando la serpiente de su estómago la mordió con fuerza mientras intentaba digerir lo que Max acababa de decir. Max. Al salir del café, Max recordó la primera vez que él y Camille se habían encontrado allí hacía décadas. Se preguntó si su último encuentro sería su última conversación privada. Oír a tu mujer admitir que se acuesta con otros hombres es probablemente la peor intimidad, pensó amargamente. ¿Cómo podía olvidar que ella se acostaba con el sapo de Franklin en su propia cama, roncando como un demonio? En los 20 y tantos años que llevaban juntos, probablemente podría soportar a 3 hombres sin nombre. Tal vez con más humillación por su parte y asesoramiento, solo tal vez. Pero aquella escena en su cama se le quedaría grabada para siempre. Su unión había terminado. Y finalmente rompió a llorar, sentado en aquel maldito Mercedes dorado. Max se dio cuenta en un momento de que estaba cayendo la noche. Se secó las mejillas, se sonó la nariz y pensó en lo que Molly Thompson le había dicho aquella mañana, hacía un año, según le parecía ahora. Le había ordenado que no le enviara ninguna imagen de su marido teniendo una aventura con Camille. Tenía la sensación de que enfrentarse a la prueba visual haría el perdón mucho más difícil. Max tomó la decisión de llamarla para comunicarle esa idea y saber cómo estaba el Mercedes. Hola, dijo Molly al descolgar el teléfono de su casa. Molly, soy Max Trundle, de esta mañana. Llamo para ver cómo estás y para saber qué debo hacer con el coche. Max, gracias por llamar. Estoy aguantando, supongo. Puedes quedarte con el coche por ahora. Franklin tiene tantos problemas que no lo necesitará por un tiempo. ¿Problemas? Espero que no le hayas disparado. No, pero podría estar deseando que lo hiciera. Le detuvieron por intentar entrar en nuestra casa y, al parecer, le pegó a uno de los policías. Ya sabes que es un tipo grande y el policía lo electrocutó. Luego pasó algo mientras estaba en la cárcel. No quiere hablar de ello, pero creo que puede haber sido agredido de alguna manera por otro preso. No quería hablar con él y al final tuvo que llamar a su hermano para que pagara la fianza. Y eso significa que toda su familia sabe lo que está pasando. Vaya. Molly, no puedo decir que lo sienta por él, pero sí por ti. Si quiero decirte que tomaste la decisión absolutamente correcta esta mañana de no mirar las fotos de él y mi esposa. Si tienes alguna posibilidad de reconciliarte, esas fotos lo harían mucho más difícil. Sí, por fin llegó a casa hace un par de horas, llorando y diciéndome cuánto lo sentía y rogándome que le dejara quedarse, al menos por ahora. Ya sabes que tenemos 2 hijos pequeños, así que voy a intentar solucionarlo. Pero la vida no va a ser fácil para él. Su propio hermano, que es abogado, me dijo que debería insistir en un acuerdo postnupcial y me dijo que me ayudaría con ello.
Además, voy a controlar nuestras finanzas, al menos por un tiempo. Franklin va a tener la correa bastante corta y pienso darle muchos tirones. Max se quedó sentado, un poco envidioso de Mali, mientras colgaban. Así se hace, chica. Te deseo lo mejor. Y cuando necesites que te devuelva el coche, llámame. Tal vez Franklin había aprendido una lección. Aparte de lo que le había ocurrido en la cárcel, ser detenido y acusado de agresión por intentar pegar a un policía podría haberle dado un susto de muerte. Por el bien de Mali y de sus hijos, Max así lo esperaba. Cuando por fin estuvo de vuelta en la habitación del motel, condujo. Antes de intentar dormirse, necesitaba hacer una llamada a sus hijas, Jane y Joan. Jane dijo, «Hola, papá», pensó. Aunque eran gemelas, podrían haber pasado fácilmente por idénticas. Tenían la misma voz, asistían a la misma institución opulenta y se especializaban en la misma especialidad, enfermería. Al menos sus apariencias no coincidían exactamente, eran claramente hermanas, pero no gemelas. Max admitía con frecuencia, aunque solo para sí mismo, que se alegraba de que no fueran exactamente iguales. También confesaba, de nuevo solo para sí mismo, que le encantaba mimarlas. Se les daba muy bien confabularse contra él, y pensaba que sería aún peor si dos jovencitas idénticas se pusieran a trabajar con él para conseguir un coche, permiso para salir hasta tarde, dinero para ir a Florida en las vacaciones de primavera, o cualquiera que fuera la petición del día del tipo papá, por favor. Janie, respondí, dijo. Sí, tu estimación era correcta. Tenías un 50% de posibilidades, claro. ¿Qué pasa? Oye, mañana es sábado y me gustaría llevarte a ti y a tu hermana a desayunar. ¿Qué tal si lo llamamos brunch y vamos a las 11? En ese restaurante de la cuarta calle donde solíamos salir. Me parece bien. Espera un segundo, dijo ella, volviendo después de oír algunos ruidos. Y a Joan también le parece bien. ¿Podríamos? Que seamos solo nosotros tres para mañana, ¿de acuerdo? Como su último almuerzo había incluido a 6 o 7 de sus amigos, él la interrumpió rápidamente. Jane dijo, sí, pero dime qué. Me cortó de nuevo, no queriendo empezar una conversación telefónica que ya sería bastante difícil en persona. Oye, tengo que irme, nos vemos a las 11. Te quiero y mándale recuerdos a tu hermana. Colgó, esperando que no llamara a Camille, pero no podía decírselo ya que ella habría telefoneado enseguida. Las 11 de mañana llegarían demasiado deprisa. Camille. Después de que Max se marchara del café, dejándola con su consejo, o advertencia, o maldición, o lo que fuera, de que buscara un abogado, a Camille le costó detener las lágrimas. Sabía que lo había estropeado todo, su matrimonio, su familia, su vida entera. Sabía que sus hijas se enterarían, sus padres, todos sus amigos, probablemente perdería la casa de Max y la suya. Y Max, pobre Max. Verla tumbada en su cama, desnuda, probablemente con ese maldito Franklin encima. Aquella escena debió de matar a Max, y Camille siguió llorando. Por fin se acercó una camarera y le preguntó si necesitaba pasar al baño de señoras. Camille resopló por el llanto y se las arregló para decir no, gracias. Pagó la cuenta y se marchó, rumbo a la que pronto dejaría de ser su casa. Cuando llegó, encontró ginebra, en la cantidad totalmente equivocada, no la suficiente para desmayarse, pero demasiada para ayudarla a averiguar cómo recuperar a Max. Después de bebérsela toda, se quedó dormida, esperando que algún milagro le devolviera a Max. Max y sus hijos. Max había conducido las 2 horas desde Charlotte, revisando y aprobando el borrador de la petición de divorcio a primera hora de la mañana, y aprovechó el tiempo para pensar cómo y qué decirles a Jen y Joan. Pero primero, la rutina, abrazos y besos, qué tal el colegio, qué tal el trabajo, la comida pedida y comida, los platos recogidos y, finalmente, la conversación de verdad. Max estaba sentado en el bistró a las 11 de la mañana siguiente cuando entraron sus hijas. Papá, pareces un poco enfermo, y sabemos que algo va mal, dijo Joan. ¿Has venido, por ejemplo, a anunciarnos que tienes cáncer? Y si es así, ¿qué le ha pasado a mamá? Chicas, sí, tengo malas noticias, pero no es nada físico, nadie se va a morir y... Es mamá, dijo Jen bruscamente. Ella hizo algo realmente malo. ¿Está secuestrando a uno de los abogados de su empresa, por el amor de Dios?
Un físico juvenil y musculoso que Joannie o yo deberíamos perseguir. Las dos chicas se echaron a reír, sorprendidas por la ridícula idea, hasta que se dieron cuenta de que a su padre no le hacía ninguna gracia. Papá, no, mamá no. Juana tuvo miedo de decir lo que pensaba. Señoras, presten mucha atención a lo que tengo que decir. Vuestra madre os ha engañado, sí. Puede que no os haya engañado a vosotras, pero a mí sí. Las chicas se levantaron e intentaron dar abrazos simultáneos a su padre y entre ellas, pero Max empezó a sollozar también. Sí, así es, papá, respondió Joan, con los ojos llenos de lágrimas. Si su engaño está rompiendo nuestra familia, entonces sí, nos está engañando tanto como a ti. La gente se quedó mirando un poco, así que Max pagó rápidamente la cuenta y se dirigieron al parque, una chica a cada lado de él, todas pendientes la una de la otra. Papá, vámonos de aquí, comentó Jen. Hay un parque a unas 2 manzanas y allí tendremos más intimidad. Cuando encontraron un banco para compartir, Jen dijo, cuéntanos, papá. Merecemos oír lo malo que es esto. Tiene razón, ¿sabes?, respondió Joan. Somos bastante mayores y podemos soportarlo. Max comenzó, estoy de acuerdo en que los dos sois mayores y en que vuestra madre nos engañó a todos, pero mientras conducía hacia aquí, me debatía sobre lo que os diría. Lamento informaros de que descubrí a vuestra madre en la cama de nuestra casa con otro hombre, y posteriormente ella admitió que había habido otros hombres antes que él. Más lágrimas de todos ellos, y luego, finalmente, silencio mientras todos consideraban la noticia y su futuro, seguido de, creo que todavía estoy en estado de shock, pero sé que tu madre y yo no podemos volver de esto. Ya he hablado con un abogado de divorcios y vuestra madre va a recibir la demanda de divorcio hoy mismo. Niñas, por malo que sea esto, tienen que ponerse ustedes y sus tareas escolares primero. Hay mucho dinero para cubrir su último año aquí en Duke. Y si alguna de ustedes o ambas quieren hacer estudios de posgrado, sospecho que puedo encontrar algo de dinero para cubrir eso también. Pero aquí hay un quid pro quo. Ambos le miraron, ¿qué quería decir? Estoy dispuesto a pagar tus estudios, pero espero que trabajes duro y saques buenas notas. Sí, lo que ha hecho tu madre hace que concentrarse en la escuela sea más difícil, pero me dijiste que sois adultos, y los adultos de verdad, las personas maduras y disciplinadas, pueden manejar adversidades como esta. ¿Verdad? Ambas se miraron y comenzaron a llorar mientras se abrazaban una vez más. Jane parecía seria, pero Joan le daba la confianza que necesitaba oír. Sí, papá, eres el mejor, y absoluta, positivamente, no te defraudaremos. Papá, Joan tiene razón, no te defraudaremos. Pero, ¿y tú? ¿Vas a estar bien? ¿Qué vas a hacer? En cuanto a mí, lo que ha hecho tu madre me ha machacado bastante. Podría meterme en un agujero y simplemente, ya sabes, sufrir, compadecerme de mí misma, intentar encontrar una manera de reconciliarme con tu madre, pero me he dado cuenta de que eso no es ocuparme de mí. En primer lugar, quiero que los dos sepáis que lo que habéis dicho no me sorprende lo más mínimo. Sé que seguiréis haciéndolo bien en el colegio y yo seguiré estando orgullosa de vosotros. Llevo toda mi vida adulta cuidando de otras personas. Cuando empecé a trabajar en el negocio de tus abuelos, cuidaba de ellos. Cuando fallecieron, cuidé de mis hermanas porque tenían participaciones en el negocio y después de eso, cuidé de vuestra madre y de todos vosotros. Aunque parezca que me estoy quejando, no es así. Soy libre de dejar de preocuparme por mis hermanas porque la empresa se va a vender pronto. Camille ya no está con nosotros. Y a todas vosotras, os juro que estaré encantada de cuidaros y ayudaros a empezar vuestra vida adulta. ¿Eso es qué? En mi vida, las damas han sido 2 de 3 jonrones. Nada terrible. Eso me deja a mí. ¿Y sabes qué? Estoy viendo todo esto del engaño y el divorcio, no como lo peor de mi vida, sino como una oportunidad para una nueva vida. Toda una nueva vida dedicada a cuidar de una persona, yo. De acuerdo. Papá, ¿en serio? Si lo que dices va en serio, es estupendo, respondió Joan. Jen se mostró un poco más dudosa. Papá, ¿qué significa realmente todo eso? ¿Una nueva vida? ¿Trabajar para otra empresa farmacéutica? ¿Comprar una granja? ¿Qué? Buena pregunta, y de hecho tengo una buena respuesta. Todavía no hay nada concreto,
pero esta nueva vida va a ser física, voy a correr maratones, escalar montañas, cruzar el Atlántico en barco, ir de excursión a los Alpes, hacer safaris. Hay 1.000.000 de cosas que puedo hacer. ¿Y sabes qué? Mientras hago estas cosas, puede que conozca a una mujer guapa, haciendo las mismas cosas, y quién sabe. Con la mandíbula desencajada, las dos chicas le miraron y dijeron, joder, papá, eso es increíble. No era un semental aventurero, era su padre. ¿De verdad se te ocurrió venir conduciendo desde Charlotte? Jane respondió. Después de dar a sus hijas un último abrazo y un beso y derramar unas cuantas lágrimas más, Max dijo, bueno, sí, en parte, pero también, no he dormido mucho, y mi mente ha estado dando vueltas, ideando cosas diferentes. Podría empezar a beber y a compadecerme de mí mismo, pero voy a sacar lo mejor de este lío. Confía en mí, voy a estar bien. Max entonces se fue para volver a Charlotte en coche. Todavía conduciendo el Mercedes dorado. Camille y las hijas. Las niñas llamaron a su madre en cuanto Max salió por la puerta. Hola, contestó al teléfono de casa de los Tronders una voz áspera. Joan pulsó el altavoz de su móvil. Mamá, somos Joan y Jane. Acabamos de almorzar con papá y nos ha dado una noticia horrible. ¿Qué os ha dicho? Bueno, divorcio fue la gran palabra, y tu engaño fue la causa. Papá nos dio un poco más de detalles, pero eso es básicamente todo. Es verdad. Oh, chicas, es complicado. Vuestro padre y yo llevamos casados mucho tiempo, y error. Sí, he cometido un gran error, bueno, más de uno en realidad, pero estoy segura de que podemos superarlo. Solo necesito darle a tu padre algo de tiempo para... Mamá, gritó Joan, escucha. Papá dijo divorcio. No hablaba de arreglar un error. Mamá, estaba hablando de engañar. Bueno, sí, técnicamente, tiene razón. Pero eso no significa que no podamos arreglarlo. Le dije que haría cualquier cosa. Fue el turno de Jen para interrumpir. Mamá, creo que estás delirando. Nos dijo que ya había visto a un abogado de divorcios. Realmente parece que no hay vuelta atrás para ustedes dos. Joan y yo no queremos tomar partido, pero tienes que ser realista. La persona al otro lado de la llamada estaba torturada. Jane y Joan intercambiaron miradas. ¿Era necesario un viaje en coche hasta Charlotte? Por fin, Camille dijo en un susurro, lo sé. Lo sé, lo sé. Sé que he metido la pata, que he arruinado mi matrimonio. Creo que tu padre me odia, y tiene razón. He hecho cosas odiosas. Vuestro padre me dijo que me buscara un abogado, y también tiene razón. Lo siento, chicas. Sé que esto es horrible para vosotras también. Joan dijo, mamá, no te preocupes por nosotras. Estaremos bien, y sé que papá está haciendo lo mejor que puede. Tienes que cuidarte. Buscar un abogado parece una buena idea. Jane y yo podemos ir a Charlotte si lo necesitas. Colgaron, las chicas aún no sabían qué hacer. Gracias, chicas, sois muy amables. No me pasará nada. Solo necesito algo de tiempo para adaptarme a lo que he hecho. Hablaron un poco más, y finalmente decidieron no volver a casa y dejar que los padres hablaran entre ellos sin que las hijas intervinieran. Sabes, observó Joan, es gracioso, en cierto modo no gracioso, estamos más preocupados por mamá, que ha causado todo este lío, que por papá. Un poco resacosa por la ginebra de la noche anterior y más que un poco deprimida después de hablar con sus hijas, Camille se sentó en la casa de los Charlotte. Era consciente de que tenía que levantarse, vestirse y salir de casa. Pensó, haz algo. Mientras pensaba en ir a por más ginebra, sonó el timbre. Cuando Camille abrió la puerta, vio a una mujer joven en el umbral. Parecía que estaba mascando chicle. Camille dijo, ¿puedo ayudarle? Sí, señora. ¿Es usted Camille Tronder, esposa de Max Tronder? Sí, lo soy, ¿por qué lo pregunta? Señora, ha sido notificada, dijo la mujer, tomando la foto de Camille y pasándole una carpeta con varios documentos. Mientras la mujer regresaba a su coche, Camille repetía, ¿qué? ¿Qué? Tras entrar de nuevo en la casa, Camille se sentó a la mesa de la cocina para examinar la enigmática carpeta. Estuvo a punto de desmayarse cuando vio el título del primer documento, petición de divorcio. Recordó el consejo de Max de que contratara a un abogado.
Sabía que no volverían después de lo que había hecho mientras miraba la cómoda cocina que había compartido con Max. El futuro. Camille tenía razón, su adulterio no hizo que Max y ella volvieran. 6 años más tarde, los pensamientos de Camille estaban atascados en el pasado mientras estaba sentada en el opulento salón de baile del hotel viendo a Jen bailar con su nuevo marido. Había pensado que la vida había sido horrible cuando las niñas eran adolescentes, demasiadas actividades extraescolares, demasiada angustia adolescente porque demasiados chicos eran demasiado dulces o, en opinión de Camille, demasiado groseros con las chicas. Max estaba demasiado ocupado y su profesión de asistente legal era demasiado monótona. La vida había sido tan abrumadora entonces, pero ahora la echaba muchísimo de menos. Seguía realizando el mismo tedioso papeleo en el mismo bufete. Deseaba. Mirando a su cita, un abogado de mediana edad perfectamente encantador, barrigón y calvo, que iba a acompañarla a la boda y recepción de Gianni, Camille dijo: «Camille, aquí tienes tu vino». Su hija está encantadora, igual que su madre. Era un hombre agradable, y si él estaba tan interesado, ella podía imaginarse casada con él. «Gracias, Caro, eres dulce, y gracias por el vino también». Sin embargo, no era Max. No pudo evitar mirar a Max desde el otro lado de la habitación. Tras regresar de una expedición de escalada en Nepal, a Camille le parecía la estatua de bronce de un dios griego, con la tez bronceada, un aspecto extremadamente en forma y unos rasgos aún más hermosos de lo que ella hubiera podido imaginar. En ese momento estaba cogido de la mano de una mujer despampanante que parecía tan en forma como Max, mientras ambos sonreían y reían. Joan estaba con su novio en ese momento. Joan le había informado de que Max había viajado, navegado y escalado con esta mujer durante meses después de haberse conocido en una expedición de escalada anterior, posiblemente en Sudamérica. Camille sintió náuseas solo de pensarlo. Carl gritó: «Camille», en un intento de llamar su atención. «Sí, Carl. Camille, creo que deberíamos irnos. Ya has cumplido con tu deber de madre de la novia, y quedarte aquí, babeando por tu ex marido, no te hace ningún bien. Y, me atrevo a decir, que no es bueno para cualquier relación que tú y yo estemos desarrollando». Aunque le resultó difícil, Camille ignoró a Max y a su atractiva novia y les dio besos y abrazos antes de decir: «Caro, eres un encanto y tienes toda la razón. Déjame ir a despedirme de mis hijas y nos vamos». Mientras Camille salía del salón de baile, Max se fijó en ella y sintió una punzada de nostalgia por los primeros días que pasaron juntos. Joan le interrogaba mientras la observaba. «Perdona, Joanie, ¿qué estabas diciendo?» «Papá, ¿recuerdas aquel Mercedes dorado de aspecto extraño que conducías cuando Jen, yo y tú almorzamos aquella mañana en que viniste a vernos a Duke? ¿Qué le pasó a ese coche?» Max se volvió de nuevo hacia su novia trepadora y dijo: «A Joanie, es toda una historia, con la que no te aburriré. Solo diré que una amiga me prestó ese extraño Mercedes dorado y que al final se lo devolví. Creo que lo vendió. Era realmente un coche de mala suerte».